Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Dan Espinosa. Para mí es un placer poder nuevamente contactarme con ustedes a través de este medio. Y sobre todo, aprender juntos muchos temas en el curso de gramática. Estamos en la semana 7, estamos ya iniciando esta semana siempre con la energía y con la actitud positiva de seguir aprendiendo muchas cosas a pesar de las dificultades que pasamos. Y siempre haciéndoles recordar lo siguiente: la importancia de los valores. Esta mañana quiero hacerte recordar nuevamente estos valores, como es el respeto y la tolerancia. ¿Cómo te está yendo con el respeto? ¿Qué tal esta semana con la tolerancia? Dos valores muy importantes que van a enmarcar nuestra conducta personal y nuestra relación con el resto en realidad. Porque el respeto nos va a ayudar a nosotros también a ser respetados y la tolerancia a que también otros puedan tolerarnos. Así es que a la medida que nosotros demos, muchas veces vamos a recibir. Así que esta semana proponte seguir practicando estos principios de la vida, como son el respeto y la tolerancia. Y obviamente el curso de gramática proyecta cierto respeto también. Porque nosotros cuando tratamos temas de gramática, siempre a veces queremos respetar normas. Por ejemplo, normas ortográficas, reglas de acentuación. O la tolerancia, cuando queremos ser pacientes para aprender, cuando no entendemos alguna cosa. Y el día de hoy vamos a tratar un tema práctico. En realidad, vamos a tratar un tema que tiene que ver con el texto. Sí, con el texto. Hay ciertos textos que circulan por la vida. Cuando uno trabaja, cuando uno estudia, circulan textos. Cuando uno, por ejemplo, hace trámites, circulan textos. Y el día de hoy te vamos a enseñar la importancia que tiene la redacción de textos. La importancia que tiene la redacción en la vida de aquel que quiere relacionarse en un área laboral, educacional o en tu propia familia. Y estoy refiriendo sobre los textos administrativos. Y dentro de esa gama de textos administrativos se encuentra el memorándum. El memorándum. Un tema muy importante en la redacción de textos. Y es que el memorándum es una documentación académica. Sí, el memorándum es una documentación académica. También es una documentación administrativa. También es una documentación formal. Y que está dentro del rubro llamado documentos administrativos. Me imagino que en un momento tú has escuchado la palabra memorándum, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar a ese documento administrativo que tan importante nos hace conocer. Es muy usado para intercalar información en las empresas internas en el ámbito laboral, por ejemplo. Hay una necesidad de poder aprender algo de su estructura, de este tipo de documentos, cuando queremos organizarnos y crear cierta agenda de reunión. Es importante, chicos, conocer textos de esta naturaleza para cuando nosotros nos reunamos en el futuro en un grupo de trabajo, en el colegio, por ejemplo, o cuando nosotros queramos organizarnos y saber puntar nuestras ideas, tenemos el memorándum. Así que acompáñame esta mañana a conocer este documento administrativo llamado el memorándum. Y por ahí ya seguramente tienes alguna idea, ¿no es cierto?, de lo que puede ser la palabra memorándum. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra memorándum? Y aquí hay que hacer algo hincapié, algo muy importante. La palabra memorándum en realidad viene del latín memorias, ¿ok? Y tiene que ver con una memoria escrita. Y para eso hacemos la primera pregunta. ¿Qué es la redacción de documentos? Porque hemos dicho que esa memoria escrita es una redacción de documentos. El memorándum está dentro de la categoría de redacción de documentos. Ahora, como redacción, se denomina la acción y efecto de redactar. ¿Ok? La redacción es el efecto de hacer algo. Como tal, la redacción es el acto en el cual se pone por escrito, ¿ok? Se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas. Cuando alguien quiere redactar algo, va a poner por escrito un conjunto de ideas ordenadas. Ahora, esas ideas ordenadas son ideas lógicas y coherentemente dentro de un texto. Remite al significado etimológico de la palabra redactar, en latín es redactum, que significa compilar o poner en acción. Así es que si queremos aprender lo que es el memorándum,
tenemos que primero aprender qué es la redacción. ¿Y cuántos de nosotros, tus docentes, por ejemplo, te piden redactar algo? La importancia de redactar algo. Y a veces no es fácil redactar documentos. ¿Y te das cuenta por qué el curso de gramática es muy importante? Porque cuando nosotros aprendamos reglas, principios gramaticales, podamos saber construir nuestras palabras propios del idioma castellano. Así que, chicos, esta redacción de texto tiene que ver básicamente con la forma de escribir, con respetar reglas, coherentes, lógicos, para poder saber comunicar nuestro mensaje al resto. Y sobre todo algún día que tú cargues la secundaria, cuando tú termines en la carrera profesional y ingreses a trabajar, seguramente alguien te va a pedir un texto, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser tu redacción? Es importante que tú sepas eso. Ahora, dentro del estudio de los documentos administrativos, se puede decir que hay varios formatos documentarios. Es que es cierto, la documentación administrativa tiene y maneja varios formatos documentarios y que van a servir para establecer una comunicación escrita. Y dentro de esa gama de formatos, dentro de ese grupo de formatos documentarios, se encuentra el memorándum. Así es que hemos visto un poquito, antes de entrar al tema del memorándum, importante que tú sepas qué es una redacción de documentos y sobre todo la categoría en la cual se ubica el memorándum. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es el memorándum? ¿A qué hablamos de memorándum? Ya hemos dicho que el memorándum viene del latín memoriam, que significa memorias, un recuerdo, y en otras palabras, un llamado a la atención. El memorándum es el documento mediante el cual es posible emitir un comunicado, ¿ok? Un comunicado de tal forma que se pone en advertencia alguna decisión. Ojo, se pone en advertencia alguna decisión. Se da a conocer alguna orden. El memorándum sirve para dar una orden o quizás para recordar acciones que se deben de tomar en cuenta. ¿Te das cuenta entonces qué es el memorándum? Sirve para advertir, sirve para conocer alguna orden y sirve para recordar alguna acción. Este documento es bastante usado en los organismos dependientes, por ejemplo, en los trabajos, debido a que tienen la capacidad de ser documentos flexibles, prácticos, breves y directos. ¿Ok? Así que nosotros podemos darnos cuenta que la importancia del memorándum en los trabajos es muy importante, es muy importante. ¿Qué características se debe tener cuando uno quiere redactar un memorándum? ¿Ok? ¿Cuáles son los rasgos importantes que se deben regir en el uso del memorándum? En primer lugar, debe ser un mensaje corto, claro y contundente. ¿Ok? Debe ser un mensaje corto, claro y contundente. El mensaje siempre debe hacerse notarse explícitamente y debe ser corto. ¿Ok? Debe ser claro para su entendimiento y contundente, debe ser normativo, ¿ok? Si se quiere dar una orden, normativo. Entonces, ahí tenemos una característica. La segunda característica es que debe usarse para comunicar alguna información relevante. Es que los memorándums sirven para comunicar asuntos importantes y sirve también para poder hablar de cosas importantes. Y esto debe hacerse de manera rápida. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, solicitudes de informes. Por ejemplo, te envían un memorándum y dicen, quiero a tal día, a tal fecha, los informes de tal. Solicitudes de informes. Remisión de informes también. Resoluciones, peticiones, varios puntos, varios temas que puede tratar un memorándum, varios asuntos. Y en tercer lugar, otra característica es que se trata de un documento de índole interno, ¿ok? Dentro de un grupo laboral, dentro de un grupo de trabajo. No es externo, no es a emisión pública, sino es interno exclusivamente. Y de más está decir que debe usarse un lenguaje claro en la redacción de los memorandos. Entonces, toma en cuenta esas tres características para cuando tú vayas a redactar un memorando. Debe ser un mensaje corto, debe usarse para asuntos importantes y debe ser de carácter interno. ¿Qué estructura presenta un memorándum? ¿Cuál es la forma de construcción de un memorándum? Ahora, el memorándum muchas veces podemos encontrarlo de infinidad de colores. Es decir,
muchos autores forman su propio memorando de acuerdo. Pero vamos a escoger un memorando básico, una estructura básica modelo, ¿ok? No es un modelo rígido, sino es básico. Cada empresa maneja la estructura del memorando, pero no obvia la esencia del memorando. Por ejemplo, debe contener los nombres de quien se dirige, ¿ok? El nombre a quien se dirige, el nombre del remitente, quién lo está dirigiendo, el asunto, la fecha, el escrito redactado brevemente, o sea, el asunto importante, y las firmas correspondientes. ¿Ok? 6 puntitos ahí para que tú tomes en cuenta. Nombre a quien se dirige, nombre del remitente, asunto, fecha, escrito redactado brevemente y firma. Vamos a verlo a través de este ejemplo. Toma en cuenta los enlaces, por ejemplo, para, de, asunto, fecha, lo que habíamos dicho, respetar estos criterios. Memorando número 1, por lo general lleva un título, para Mauricio Morris, director general, de Luz María Morris. Asunto, reunión de ventas. Fecha, 3 de julio de 2010. El área de ventas llevará a cabo su reunión mensual el día 22 de abril del 2018. En la reunión se discutirán los temas referentes al incremento de ventas que se ha alcanzado en el último trimestre. Es muy importante contar con su presencia. Saludos a usted. Atentamente, Luz María Morris, gerente de ventas. ¿Ok? ¿Te das cuenta entonces? Quien redacta esto es la firma, Luz María Morris. Entonces es muy breve, ¿no es cierto? Aquí vemos aplicando eso, es un texto muy breve, es un texto muy formal y de carácter interno porque está hablando a su grupo de trabajadores, obviamente ella está citando una reunión. Entonces, en la fecha indicada, que básicamente tiene que ver con este aspecto importante. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Qué tal si vamos a algunas actividades importantes para el día de hoy? Ya vamos a desarrollar algunas actividades importantes. Vas a marcar la respuesta correcta. Es el documento mediante el cual damos a conocer cierta información o una orden. A, la solicitud. B, la carta magna. C, el memorándum. O D, el acta de reunión. ¿Qué hemos aprendido sobre la información o una orden? ¿Cómo se llaman los tipos de documentos? Quiero hacerte una aclaración aquí. Estas 4 alternativas en realidad sí son documentos administrativos, pero una de ellas trata de informar o dar una orden que es el memorándum. Correcto, el memorándum. Una característica fundamental del memorándum, ¿cuál es? Se trata de un documento de índole interno flexible, exclusivamente. Su circulación y publicación es dictado por un juez. Uso figurado en su lenguaje formal. ¿Cualquier integrante de una empresa puede redactar un documento? Bueno, en realidad este último punto no es que cualquier integrante de una empresa, especialmente redactan los memorándum las personas que son jefes o coordinadores. Dentro de un ámbito laboral hay jerarquía y el resto son trabajadores. Bueno, una característica del memorándum es que trata de un asunto, un documento de índole interno exclusivamente. Así es que, alternativa A. La palabra redactum tiene la idea de que A, escribir en orden lógico. B, recopilar información relevante. C, buscar el significado básico de una palabra. D, narrar alguna hazaña épica. Redactum en latín, ¿no es cierto? Tiene la idea de un orden, un escrito o escribir en orden lógico. Correcto, la alternativa. No olvides, redactum de redacción, escribir en orden lógico. No es una parte dentro de la estructura de un memorando. A ver, ¿cuál de los 4 puntos no es una parte dentro de un memorando? ¿Fecha de emisión? Bueno, sí, hay una fecha de emisión. ¿Dirigido a una persona o grupo de personas? Claro que sí, va dirigido a alguien. ¿Pedido trámite de DNI? ¿Presenta un asunto clave y directo? Afirmativo, por lo tanto, alternativa C es la que no presenta. El pedido trámite de DNI no está dentro de las características y sobre todo la estructura de un memorándum. Vamos con esta última. ¿Para qué nos sirve el memorándum? ¿Cuál es el propósito de este documento administrativo que nos va a ayudar muchísimo a poder trabajar con orden siempre? ¿Para amonestar a los trabajadores de una empresa? ¿Para indicar ciertas pautas fuera del trabajo? ¿Para solicitar permisos y licencias? ¿O para quedar en ciertos acuerdos de aula?
Alternativa A, ¿no es cierto? Es para amonestar, corregir, llamar la atención a los trabajadores de una empresa. Y aunque muchas veces muchos han querido tildar al memorando como algo negativo, en realidad no es algo negativo. Cuando uno llama la atención a un trabajador es para que mejore básicamente en su aspecto laboral, en su desenvolvimiento laboral. Por lo tanto, el memorando tiene la intención de amonestarlo para que él pueda cambiar de actitud y hacer un buen trabajo. ¿Ok? Así que hemos visto de manera general este tema del memorando. Hemos visto qué es el memorando, cuál es el propósito del memorando, su estructura básica, la importancia que tiene que ver todo esto dentro de la redacción de textos. Y a través de ejercicios nosotros hemos entendido a cabalidad la importancia del memorando. A continuación tú vas a desarrollar un memorando ahí en casa, vas a tomar en cuenta la estructura que hemos hablado del memorando, un memorando corto, chicos, algo que, imagínate que tú eres el jefe, imaginemos que tú eres el jefe de una empresa, y tú vas a hablarle a sus trabajadores sobre un asunto. Para redactar un memorando, más que hablar del aspecto técnico formal del documento, tenemos que saber qué vamos a decirle al resto. El asunto es importante. Así es que espero de que tú puedas trabajar en tu casa este tema importante en la redacción de documentos, en este caso del memorando.